Ok, ahora sí. Buenos días, vamos a continuar con las sesiones de este curso de método de separación y les recuerdo lo que estábamos viendo en la clase pasada, que son algunos aspectos que son bien importantes, que son los conceptos básicos que hay que manejar en cromatografía, tanto para entender la información cromatográfica, número uno, como para poder explicar y predecir el comportamiento cromatográfico dada manipulación de variables experimentales. Y habíamos dicho que uno de los parámetros que interesan para efectos cromatográficos es el tiempo de retención. Entendamos el tiempo que le toma a moles de partículas de analito llegar en su máximo al detector desde el momento de su inyección. Y aquí nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que en este cromatograma se muestran varios alcoholes, y por ejemplo, el tiempo de retención del butanol un tiempo de retención que oscila más o menos en los 11 minutos, que ese es el tiempo de minutos que le toma al analito llegar al detector desde que es inyectado, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el tiempo de retención es propio de cada especie. Yo puedo identificar con poco riesgo a equivocarme, pero yo puedo identificar un analito en base a un tiempo de retención. ¿Cómo lo puedo identificar? Bueno, por un lado tengo los tiempos de retención de estándares sintéticos, ¿no es cierto? En donde yo, por el hecho de inyectar los estándares separadamente, yo puedo saber a qué tiempo se genera la señal del butanol, por ejemplo, entre otros alcoholes. Y después, si en la muestra problema me aparece una señal a ese tiempo, yo lo asocio a esa identidad. Es decir, en este caso, estos serían los estándares, esta sería la muestra, me aparece una señal en la muestra problema, o varias, pero al menos hay una señal a 11 minutos y por lo tanto yo le endoso la identidad del butanol. ¿Ok? Entonces el tiempo de retención sirve para identificar. Aquí, por ejemplo, tenemos un cromatograma real. Este está tomado desde un proveedor de columnas. Es muy común que cuando los proveedores de columnas cromatográficas las venden, ¿no es cierto? Las venden junto a fichas técnicas como esta. Y esas fichas técnicas muestran el desempeño analítico de un grupo de analitos que podrían ser de interés para el cliente. Y aquí se muestran los tiempos de retención de 4 analitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, está el colesterol entre ellos. Eh, lo que uno puede saber más o menos es que en estas condiciones que entrega el fabricante, es decir, con esta columna que tiene la marca comercial, con las dimensiones, 150 milímetros de largo, 2,1 milímetros de la base del cilindro, 5 micrómetros el tamaño de la partícula, y con estas fases móviles, porque recuerden que el tiempo de retención depende no solamente de la afinidad del analito para con la fase estacionaria, también depende de la afinidad que tiene el analito para con la fase móvil, que es la que entrega la fuerza al huyente, ¿no es cierto? Bueno, para esta fase móvil que se aplica, son dos fases móviles que se mezclan en distintas proporciones. Por ejemplo, aquí dicen que más o menos de 0 a 7 minutos se utiliza un gradiente de fase móvil que va desde 0% de la fase B, se entiende que 100% de la fase A, hasta 100% de la fase B, se entiende que 0% de la fase A, eso se aplica en un gradiente. Y luego de 7 minutos, ¿no es cierto?, se mantiene hasta el minuto 8. Bueno, aquí parece que hay un error. Eh, Bueno, perdón, y después dicen que pasan de 100% a 0% de B 5 minutos más, ¿no es cierto? Y lo mantienen por 10 minutos 0% de B, que sería 100% de A. O sea, esa es como la terminología que nos vamos a ir familiarizando en este curso. También entregan datos técnicos del flujo, por ejemplo. El flujo aquí en esta cromatografía es 0,3 ml minuto. Algunos de ustedes me preguntó por el efecto de la gravedad. Claro, en las columnas antiguas la gravedad me entregaba un flujo constante. Yo podía controlar ese flujo abriendo o cerrando un poco el émbolo, ¿no es cierto?, de la columna. Aquí el flujo lo entregan los pistones, como lo vimos en la animación de ayer. Y aquí está el volumen de muestra inyectada. Son 5 microlitros de muestra para que ustedes vean que es muy poca muestra. Y aquí explican cuál es el sistema detector. Si ustedes ven acá, uno podría identificar
los analitos por sus tiempos, entendiendo que el colesterol tiene un tiempo de retención, bueno, el fosfatidiletolamina tiene otro tiempo de retención. Entonces, si yo tengo una muestra problema que me entrega una señal que calza con estos tiempos, yo podría endosar identidad, ¿ok? Ahora, además del tiempo de retención, ¿no es cierto? Nosotros vimos la clase de ayer que los cromatogramas sirven tanto para identificar analitos, la presencia de estos, como también cuantificar. Es decir, si la señal es más baja o es más alta, ¿no es cierto? Eso es proporcional a la cantidad. Cuando decimos más baja o más alta, nos referimos a la altura de la señal, la magnitud de la señal que se genera, o el área. Lo que se acostumbra en cromatografía es, más que hacer proporcional la cantidad a una altura, es hacer proporcional la cantidad de analito al área integrada. O sea, si yo integrara esta señal, ¿no es cierto? Yo tendría que tomar desde esta línea base que está acá, ¿no es cierto? Acá, perdón. Y todo lo que está sobre la línea base se debe a mi señal de analito. El área, ¿no es cierto? Hoy en día se acostumbra a utilizar como parámetro de cuantitatividad, ahora que los equipos electrónicos permiten integrar fácilmente las áreas. Antiguamente, cuando no había computadores, se hacía en función de la altura. Era mucho más fácil medir la altura de una señal cromatográfica que el área. También vamos a ir viendo esto a lo largo del curso, ¿ok? Y sobre todo ustedes van a ver temas de cuantificación en el prelaboratorio, idealmente en el laboratorio si se puede normalizar la situación. Y eso es lo que alcanzamos a ver hasta la sesión de ayer. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario, algo que quieran discutir. No sé si lo escucho, porque juro que tengo el parlante prendido, así que, por favor, comentarios, dudas. Si no se escucha lo que digo, lo que ustedes me dicen, me avisan, por favor. Nada por ahora. Ok. Bueno, si tienen preguntas me dicen. Recuerden que estas clases son muy importantes porque tenemos que partir de una base bien sólida para entender las complejidades de la cromatografía. Bueno, yo les había mencionado a ustedes que la simetría de la señal es súper importante en química analítica, no solamente porque me entrega a mí el tiempo de retención, o sea, el máximo de la señal que estaría acá, ¿no es cierto?, proyectado al eje X, me va a dar el tiempo de retención, ¿ok? Sino también lo que importa es el ancho de la señal. Aquí Liliana pregunta si el tiempo de retención tiene relación con la concentración. No, Liliana, mira, el tiempo de retención no tiene relación con la concentración. El tiempo de retención tiene relación exclusivamente con la naturaleza del analito y su afinidad para con la fase estacionaria, ¿ya? Por ejemplo, para responder tu duda con el caso que estábamos discutiendo, el hecho que un analito esté en mayor o menor proporción, mayor o menor concentración, por ejemplo, se va a ver solamente una diferencia a nivel del área. Espérense. Aquí, por ejemplo. Ahí, lo único que tú vas a ver es esto. Mayor concentración, menor concentración. Pero el máximo de la señal, ¿no es cierto?, se va a encontrar exactamente en el mismo punto proyectado al eje X. O sea, en este caso estaría proyectado hacia acá. ¿Ok? O sea, el tiempo de retención en este caso, y aquí lo marco en rojo, estaría bordeando, lo tengo que decir al ojo acá, ¿no es cierto? Obviamente que los software lo van a decir exactamente, estaría bordeando los 11 minutos, ¿ya? Y eso no va a cambiar por el hecho que el analito esté en mayor o menor proporción. Bueno, aquí me falló el cálculo, ¿ya? Que yo edité esta foto y la idea es que no cambie el máximo, ¿ya? Está mal editada esta foto. Ahora, lo que sí es cierto es que esto siempre es así, siempre y cuando tú inyectes cantidades de analito baja que no saturen la fase estacionaria. O sea, a ti te podría cambiar el tiempo de retención a mayor concentración si es que ya tú inyectas tanto analito que saturaste todos los sitios activos de la columna donde el analito se puede retener. Ahí te va a cambiar el tiempo de retención porque te va a cambiar la naturaleza de la retención. Ya no vas a tener fase estacionaria donde el analito se retenga. El analito se estaría reteniendo sobre su propia capa en el fondo.
pero en un contexto analítico donde trabajamos a niveles traza, de eso, la probabilidad que ocurra eso es muy, muy baja, por no decir cero, ¿ya? En química industrial eso es más común, donde tú saturas la fase estacionaria. Pero es válida la pregunta. Más dudas, consultas. Por favor. Entonces, claro, cuando uno va inyectando cantidades crecientes de un analito, va aumentando la altura y el área de la señal, ¿no es cierto? Pero el tiempo de retención en una condición no saturada debiera mantenerse igual. Y la simetría de la señal, como yo les contaba, es muy importante, por cuanto además que no entrega el tiempo de retención para identificar un analito, nos entrega además el ancho de la señal. Y con el ancho de la señal vamos a calcular varios parámetros. Algunos de ellos ya lo hemos mencionado. Vamos a calcular el número de platos teóricos, la altura del plato teórico equivalente y algunas otras cifras de mérito cromatográfico. Así como ustedes conocieron las cifras de mérito analíticas generales, precisión, exactitud, límite de cuantificación, etc. La cromatografía aporta cifras de mérito adicionales que las vamos a ir viendo. Aquí Álvaro pregunta si el tiempo de retención entonces tiene relación con el D. Sí, Álvaro, y te voy a responder eso, me voy a adelantar algunas diapositivas, porque tu pregunta es válida, yo tengo preparada la respuesta, y prefiero irme en el orden de las preguntas que ustedes me dan. O sea, la pregunta de Álvaro en el fondo sería, ¿de qué depende el tiempo de retención? El tiempo de retención depende del coeficiente de distribución. Ahora, ¿dónde está la expresión matemática que a mí me dice cómo yo podría calcular el tiempo de retención a partir del coeficiente de distribución? Aquí se lo voy a mostrar a continuación. Miren, primera ecuación, que es importante, y ahí con esto respondemos la pregunta de Álvaro, que justo venía en un par de diapos después. Miren, aquí lo que les muestro es meramente una conversión de unidades, es decir, este sería lo que estoy marcando acá, el tiempo de retención de un analito, ¿ok? Este es un parámetro que lo entregan los resultados experimentales, ¿ok? O sea, un cromatograma me va a entregar el tiempo de retención de mi analito, me va a decir mi analito eluye a 1 minuto, supongamos. Ahora, uno puede convertir esa unidad, y necesitamos convertirlas para responder la pregunta que plantea Álvaro, uno puede convertir esta unidad en el sentido de pasar de tiempo a volumen de retención. ¿Qué significa volumen de retención? Eso es el volumen de fase móvil que necesito pasar hasta que eluya mi analito. Por ejemplo, si yo tengo un tiempo de retención de, voy a poner acá, de 1 minuto, suponga que ese es mi tiempo de retención de 1 minuto, la pregunta es, ¿cuánta fase móvil tuvimos que bombear para que ese analito diluyera? Eso va a depender del flujo. Por ejemplo, si ese tiempo de retención de 1 minuto se logró, voy a marcarlo acá, si ese tiempo de retención de 1 minuto se logró a un flujo de, voy a poner un número más simple, a un flujo de 0,5 ml minuto, uno podría hacer la conversión de unidades y decir, bueno, el volumen de fase móvil que se tuvo que bombear hasta que lo huyera ese analito, hacemos la conversión de unidades, ¿ok? Si ustedes sacan la cuenta, esto les va a dar, obviamente, les va a dar acá, que si hacemos el cálculo, voy a escribirlo acá, les va a dar 0,5 ml. Entonces, para responder la pregunta de Álvaro, lo primero que hay que entender es que tiempo de retención se puede reinterpretar como volumen de retención. O sea, decir tiempo de retención 1 minuto o volumen de retención 0,5 minutos, es decir prácticamente lo mismo porque ambas variables están conectadas a través del flujo. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta conversión de unidades? Porque el coeficiente de distribución tiene una conexión directa con el volumen de retención, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? O sea, le adelanto. El coeficiente de distribución me permite a mí calcular o predecir el volumen de retención de un analito. Pero antes de mostrarles esa expresión, que es muy simple, quiero ver si me entienden esta conversión de unidades. ¿Entienden hasta ahí cómo pasamos de tiempo a volumen? Ahora vamos a ver cómo conectamos el volumen con el coeficiente de distribución. ¿Me siguen hasta ahí?
¿Dudas, ¿Pero qué te consultas? podría repetir, por favor? Ah, ya repito, o sea, mira, de hecho, miren estas figuras que están acá, eh, voy a repetir esto, pero conectándolo con las figuras que estoy mostrando acá, ¿ya? ¿Qué es lo que muestran estas figuras, esta fotografía? La fotografía de la derecha es una fotografía de microscopía tomada a una fase estacionaria. Es decir, yo tomo la columna cromatográfica y le tomo una fotografía a la fase sólida, ¿ok? Y si ustedes ven la fase sólida, tiene, voy a marcar aquí en rojo, tiene poros, ¿ok? Tiene poros, tiene la componente sólida, que es la que estoy marcando acá, ¿no es cierto? Pero incluso si ustedes son buenos observadores, dentro de la componente sólida también hay como microporos, ¿ok? Es decir, fíjense, y ahí voy a responder la pregunta, voy a repetir lo mismo, pero agregando un par de variables. La columna tiene un volumen, ¿ok? La columna es un cilindro, y como todo cilindro tiene un volumen. Ahora, el analito va a empezar a eluir, ¿no es cierto? Voy a marcar acá, a ver, no sé qué color ocupar. Supongan que ocupo este medio violeta. No sé si es violeta esto, disculpen. El analito, para empezar a eluir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y aquí voy a empezar a dibujar como partículas de analito. Aquí van a estar las partículas de analito, en violeta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué volumen necesito yo para que el analito eluya? Es decir, para que todas estas partículas de analito que están acá, ¿no es cierto? Eluyan, es decir, salgan de la columna. Aquí estaría la direccionalidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto volumen de fase móvil necesito yo para que el analito salga de la columna? Yo voy a necesitar al menos dos volúmenes. Por un lado, el volumen que necesito para llenar esa columna, o sea, mínimo tengo que llenar la columna de agua, por así decirlo, o de cualquier solvente. Y segundo, dado que el analito se retiene, ¿no es cierto? Dado que el analito además se retiene porque interactúa con esta fase móvil, o sea, con esta fase estacionaria, perdón, yo voy a tener que agregar tanto el volumen para llenar estos intersticios de fase móvil, número uno, eso se le llama volumen muerto en química analítica, es decir, cualquier analito para que eluya el mínimo volumen de fase estacionaria, perdón, de fase móvil, repito, para que un analito eluya de una columna, el mínimo volumen que uno debiera agregar de fase móvil es el volumen para llenar todos los poros e intersticios de la columna, ¿ok? Pero si además el analito se retiene, ¿ok? Si además el analito se retiene, yo tengo que agregar un volumen adicional. ¿Por qué? Porque es un volumen para que la fase móvil arrastre esto. O sea, imagínense que ustedes tienen una mancha. Profe, disculpe, el volumen de retención no considera el llenado del tubo, ¿cierto? Sí, lo considera. Mira, de hecho voy a mostrar esa ecuación, porque quizás estoy hablando muy en abstracto. Espérense, creo que la tengo acá. Ahí está. Esa es la ecuación general, ¿ya? Y quizás con esto respondo a las dos preguntas que me han hecho. La relación entre coeficiente de distribución y volumen de retención es esta ecuación que está acá, ¿ok? Yo siempre digo medio en broma, medio en serio, que esta es la ecuación más importante de las teorías cromatográficas, ¿ya? Esta. ¿Por qué? Porque esta me conecta el volumen de retención de un analito, acá, ¿no es cierto?, con toda la termodinámica que está en el D. Aquí está toda la termodinámica, están los alfas, los equilibrios secundarios, todo lo que ustedes hemos visto hasta ahora, ¿ok? Ahora, como yo les decía, ¿qué cantidad de volumen tengo que agregar yo de fase móvil para eluir un analito, ¿no es cierto? Y aquí voy a borrar esto que está acá. Hay dos volúmenes que tengo que agregar. Número uno, el volumen mínimo, que se llama el volumen muerto, que es este. V0, volumen muerto. ¿Qué es el volumen muerto? Es el volumen que tú necesitas para llenar de fase móvil todos los poros e intersticios de la columna. Porque por lo mínimo que tendría que pasar es que toda la columna esté llena de fase móvil, pero no puede estar solo ocupada de fase móvil porque la columna tiene partículas. Entonces,
tendríamos que dividir la columna como en dos tipos de volúmenes. El volumen que ocupa la fase estacionaria, más todos los poros e intersticios. A lo que se le llama volumen muerto es todos los poros e intersticios. O sea, dicho de otra forma, si un analito tuviera cero afinidad por la fase estacionaria, cero, querría decir que su coeficiente de distribución vale cero. ¿Ok? Ahora, si a pesar que un analito tuviera cero afinidad por la fase estacionaria, es decir, su D vale cero, y por lo tanto, todo este término que está acá, valdría cero, ¿no es cierto? Porque obviamente cualquier número multiplicado por cero es cero. Bueno, así y todo, tú tendrías que agregar al menos un volumen muerto. Las columnas uno le puede calcular el volumen muerto, ¿ya? Entonces, un analito nunca va a tener un tiempo de retención 0 minutos. Siempre va a tener un tiempo de retención mínimo que estaría acá, que se llama tiempo muerto. Ahora, si el analito tuviera afinidad por la fase estacionaria, ahí la situación cambia. Ahí el coeficiente de distribución no sería cero, el término de la derecha no sería cero, entonces el volumen de fase móvil que tú tendrías que agregar al proceso para que el analito eluya sería el volumen muerto más el volumen extra que tienes que agregar para aportar fuerza al huyente. Y ese volumen extra se calcula de la siguiente forma. Es la masa de fase estacionaria multiplicado por el coeficiente de distribución. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos nosotros reparto sólido-líquido, yo les dije cuáles son las unidades del coeficiente de distribución. Y yo les dije anótenla porque son muy importantes, las unidades no son arbitrarias. Las unidades del coeficiente de distribución son ml gramos. ¿Ok? Si ustedes multiplican la masa de fase estacionaria en gramos, ¿ok? Voy a marcarlo acá. Si ustedes multiplican la masa de fase estacionaria en gramos por el coeficiente de distribución que está en ml gramos, les va a dar unidades de volumen. ¿Ok? Mientras más grande es el coeficiente de distribución, mayor es el volumen de retención. Y repito, ¿qué es el volumen de retención? Es el volumen de fase móvil que tengo que agregar al proceso, bombearlo, ¿no es cierto?, para que el analito eluya. Hay analitos que se retienen más. Por ejemplo, tienen tiempos de retención de 10 minutos. Bueno, si un analito tiene tiempo de retención de 10 minutos, significa que yo tengo que bombear fase móvil por 10 minutos para que eluya. ¿Okay? Y por lo tanto, obviamente que eso es mucho más volumen de fase móvil que si tengo un analito que eluya 2 minutos. No sé si me explico. Yo lo estaba explicando de la siguiente forma. ¿Sí, sí? ¿Sí? Dijo, mientras más grande es, y no escuché y después dijo lo del coeficiente de distribución. Yo establecí dos proporciones. Número uno, la primera proporción, ¿no es cierto?, que la voy a marcar acá bien. Y por favor, pregúntenme todo lo que quieran, porque esto es muy, muy importante. Acá lo voy a marcar. Primera proporción que yo les mencioné. Mientras mayor es el coeficiente de distribución, ¿ok? Acá, supongamos que el coeficiente de distribución sube, necesariamente mayor es el volumen de retención. ¿Qué quiere decir? Que tengo que bombear más ml de fase móvil para que el analito eluya, salga de la columna y me genere una señal. ¿Ok? Lo otro que dije, ¿no es cierto?, es que, bueno, si yo tengo un analito con un tiempo de retención, voy a poner aquí dos casos, ¿no es cierto? Caso 1. Analito con un tiempo de retención de, supongamos, de 1 minuto. Y tengo un analito 2 con un tiempo de retención de 3 minutos, supongamos. Tenemos ahí dos situaciones, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que un analito tenga tiempo de retención de 1 minuto o 3 minutos? Para efectos del volumen de retención. Quiere decir que
el analito que tiene un tiempo de retención de 1 minuto significa que yo voy a tener que estar bombeando fase móvil por 1 minuto para que mi analito eluya. Ahora, ¿cuánta fase móvil tuve que bombear? Va a depender del flujo. Supongamos que el flujo de bombeo, ¿no es cierto? Como vimos nosotros ayer, esto tiene pistones que bombean y bombean a un flujo, ¿no es cierto? Y yo puedo manipular el flujo. Supongamos que este flujo se llevó a cabo a 0,5 ml minuto. Yo aquí podría calcular los volúmenes de retención. Por ejemplo, para el analito 1, acá, para el analito 1, ¿no es cierto? Este que está acá, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que para que eluya el analito a 1 minuto de tiempo de retención, el primer analito, yo tendría que bombear, si ustedes hacen la conversión, 0,5 ml de fase móvil. Tiempo, 1 minuto, por flujo, 0,5 ml minuto, me da 0,5 ml. Por lo tanto, el volumen de retención para el primer analito sería 0,5 ml. Para el analito 2, que tiene un tiempo de retención de 3 minutos, ¿yo cuánto volumen de fase móvil tendría que bombear? Hago la conversión. 3 minutos por 0,5 ml minuto me da un volumen de retención de 1,5 ml. Lo voy a escribir acá para que no nos perdamos. Entonces, acá, ¿no es cierto? Para este analito estamos hablando de, voy a poner en azul, de un volumen de retención de 0,5 ml, ¿no es cierto? Eso sería para el analito que tiene un tiempo de retención más bajo. Para el analito que tiene un tiempo de retención más alto, 3 minutos, ¿ok? Quiere decir que yo estoy bombeando 1,5 ml. ¿Ok? Repito, quiero decir que tengo que bombear 1,5 ml de fase móvil hasta que el analito eluya. Entonces uno puede convertir tiempo con volumen. Ahora, esa conversión no es muy útil a la hora de trabajar, ¿ya? La mayoría de la gente trabaja con tiempos de retención. El volumen de retención no les interesa para hacer ningún cálculo en estricto rigor. Pero ¿por qué a nosotros sí nos interesa el volumen de retención? Por la pregunta que ustedes me hicieron. ¿Cómo se conecta el tiempo de retención con el coeficiente de distribución? Bueno, se conecta de esta forma. Y aquí disculpen que borre todo. Profe, ¿Sí, sí? cuando hablamos de volumen de retención, entonces solamente estamos hablando de la cantidad de solvente que tenemos que usar para que el analito eluya, ¿cierto? Así es. Porque claro, si dejamos el D como que fuera cero, el volumen de retención tendría que ser igual al volumen muerto. Exactamente. Pero resulta que si el D es cero, el analito debería quedar arriba en la columna, no debería bajar prácticamente nada, como que entre comillas no se retendría. Claro, pero ojo, que no se retenga quiere decir que eluye, no que se quede arriba. Que un analito se quede arriba, si te entiendo bien a qué te refieres con que se quede arriba, quiere decir que se queda literalmente pegado en la fase estacionaria. Eso significa que se quede arriba, no sé si me explico. Ah, yo entendí que cuando no tiene, o sea, si no tiene afinidad por la fase estacionaria, entonces no iba a ser retenido por la fase estacionaria. Y por lo tanto va a avanzar por la fase móvil. Exactamente. Va a avanzar Ya, ya, libremente por la fase móvil. Sin entiendo, ninguna entiendo. retención. ¿Se te fija? Sin ninguna retención. Para que se quede arriba debería tener un D gigante, ya entiendo, sí. Exactamente. Un D infinito significa que tiene una retención irreversible. Su volumen y por lo tanto su tiempo de retención es infinito. O sea, no te aparecería en el cromatograma ese analito. Tú lo inyectas y no ves nada. Y asumiendo que el detector está bien, ¿no es cierto? No ves nada porque no eluye nada. ¿Ya? Hay casos de analitos que tienen retención irreversible en algunas columnas. Ahora, entendamos irreversible como un término relativo. O sea, quiere decir que tiene un tiempo de retención tan grande que ya uno se aburre de esperar a que eluya, literalmente. O sea, ya han pasado 1 hora y no eluye nada, entonces uno apaga el cromatograma y listo. Uno no va a estar esperándolo una semana a que eluye. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. Miren, déjeme explicar esto con el cromatograma real, porque yo no sé por qué estoy tomando esto, si en realidad tenemos un cromatograma real. Esta ficha técnica, por ejemplo. Aquí uno podría, ¿no es cierto? Fíjense el ejercicio que voy a hacer el ejercicio inverso, ¿ya? Aquí nosotros tenemos tiempos de retención de
5 especies, ¿no es cierto? Pues bien, uno podría con estos datos calcular el volumen de retención de cada una de estas especies. Uno podría hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos el flujo al cual ocurrió esto. Por ejemplo, bueno, aquí hay que hacer como una especie de cálculo al ojo, porque lamentablemente el eje X no está graduado, ¿no es cierto? Pero, ya hagamos un cálculo al ojo, más o menos acá están los 6 minutos, ¿ok? Más o menos acá estarán los 3 minutos. Entonces, supongamos que la especie 1, esta que está acá, voy a marcarlo aquí con una flecha, supongamos que esta especie 1 me da un tiempo de retención de 1.5 minutos. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto es el volumen de retención de la especie 1? ¿Cuánto es el volumen de retención? Hagan el cálculo, a ver. Yo por mientras voy a marcar los tiempos de retención al ojo de la especie 2, por ejemplo. Tenemos 6, 3. Voy a marcarlo acá. Ya, supongan que este es 3,5. Y entonces Álvaro dice que el volumen de retención de la especie 1 es 0,45 minutos. Exactamente, o sea, la especie 1 tiene un tiempo de retención de 1,5 minutos y el cálculo, como te decía, es bien simple, es 1.5 minutos multiplicado por 0.3 ml minuto, ¿no es cierto? Se van ahí los minutos y eso me va a dar, como decía Álvaro, 0.45 ml. ¿Ok? Eso sería el volumen de retención de la especie 1. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Obviamente que si uno hace el cálculo para la especie 2, asumiendo que tiene un tiempo de retención de 3,5 minutos al ojo, ¿no es cierto? Tendrían que hacer lo mismo. 3,5 por 0,3, ¿no es cierto? Bueno, ahí les va a dar, creo que 1,05, algo por el estilo. ¿Ya? Pero ahí está la relación entre volumen y tiempo. Ahora, como ustedes me preguntaban, ¿no es cierto? Bueno, ¿y el tiempo de retención depende del D? Sí, sí. O sea, el hecho que la especie 2 tenga un volumen de retención mayor, ¿no es cierto? Lo voy a escribir acá. El volumen de retención de la especie 2 es, si es que hice el cálculo al ojo bien, 1.05 ml, ¿ok? Bueno, el hecho que la especie 2 tenga un volumen de retención más alto es precisamente porque tiene un coeficiente de distribución más alto. Porque recordemos, miren, recordemos que la ecuación es que el volumen de retención es igual al volumen muerto, que aquí lo voy a poner, que es una constante para todos los analitos igual, vale lo mismo, ¿ok? Más la masa de fase estacionaria, que lo voy a poner, es una constante también para todos los analitos, porque es la misma columna, por el coeficiente de distribución. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que tenemos acá me está diciendo que la única explicación por la cual un analito tenga un volumen de retención o un tiempo de retención más alto, no es por el volumen muerto es igual para todos, no es por la masa de la resina o de fase estacionaria es igual para todos, es exclusivamente porque tiene mayor coeficiente de distribución. ¿Ok? Entonces, yo podría cambiar las condiciones cromatográficas, por ejemplo, cambiar la fase móvil, para cambiar el coeficiente de distribución y de esta forma manipular los tiempos de retención. Yo podría aumentar o subir un tiempo de retención si es que sé de qué variables depende el D. Estoy adelantando un poco esto, pero es para que me sigan la importancia que tiene esta ecuación. Dudas, consultas, comentarios. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No?
Y respecto a la intensidad de la señal, claro, la intensidad, entendamos la altura o el área, ¿no es cierto?, depende exclusivamente de la concentración o de la masa inyectada de analito en estricto rigor. Porque, por ejemplo, miren, acá lo que dice, en esta ficha técnica, por ejemplo, nos dicen que el volumen de inyección es 5 microlitros. O sea, se entiende que siempre se inyectó el mismo volumen en todo momento. Disculpen, si el volumen es Profe, constante. Sí, te doy la el palabra inmediatamente. volumen, Sí, dale, disculpe. el volumen de analito se ve en el R del alfa, ¿cierto? A ver, O sea, perdón, no en el R de alfa, que me confundí con el R que sacábamos en el rendimiento orgánico. El volumen de analito, ¿dónde lo vemos en el D? ya, muy importante esto. En cromatografía, perdón, no existe el volumen de analito, lo que existe es volumen de solución, que tiene analito y otras cosas, ¿ya? Ahora, ese volumen, como esto no es un reparto líquido-líquido, es decir, no es un volumen constante que se aplica en varias etapas, este volumen no es análogo al que vimos en la ecuación de rendimiento, que el cual tú te refieres, porque recordemos que la ecuación de rendimiento de extracción se refieren a una extracción líquido-líquido en un proceso, en una etapa, ¿no es cierto? Perdón. Ahora, este volumen de inyección, ¿no es cierto?, se refiere a la cantidad de solución que tú inyectaste que posee los analitos disueltos como soluto, ¿ok? 5 microlitros. Tú inyectaste y ese volumen lo arrastró a la fase móvil, como vimos la animación de ayer. Lo arrastra a la fase móvil y lo lleva a la columna. Si uno inyectara 10 microlitros, ¿ok? Yo he visto cromatografías que se pueden inyectar hasta 200 microlitros, dentro de las que yo he trabajado. Si uno inyectara 10 microlitros, ¿qué es lo que pasaría? A pesar que la concentración es la misma, porque es la misma solución, ¿no es cierto? Salvo que inyecte más volumen de esta. Lo que pasaría es que yo, al duplicar el volumen de inyección, estoy duplicando los moles inyectados. ¿Me siguen? Entonces, ahí la señal también aumentaría. O sea, en este caso, voy a tratar de dibujarla, yo sé que me va a quedar horrible, pero para que me sigan la idea, en este caso, por ejemplo, en vez de dar la señal 2 como aparece ahí, daría una señal, espero, una cosa así. Una cosa así, ¿ya? Daría una señal más alta, más gruesa, pero con el mismo tiempo de retención, ¿ya? Y eso, fíjense que ocurre no porque cambió la concentración, porque cambió la cantidad de moles de analito inyectado. Entonces, cuando me pregunta Álvaro respecto a la intensidad de la señal te va a cambiar si tú cambias la cantidad de moles inyectados, más que la concentración. Ahora, es cierto que si yo inyecto un volumen constante siempre y solo cambio la concentración, va a aumentar la señal, pero es porque a volumen constante, a mayor concentración, más moles. ¿Ok? Entonces la cromatografía, por ser un volumen de inyección discreto, siendo bien fino en el concepto, la intensidad de la señal depende de los moles de analito inyectado. De eso depende. No sé si me explico. Ahora, cuando uno hace una cuantificación en cromatografía, uno inyecta un volumen de estándar, 5 microlitros, por ejemplo, en este caso, y se entiende que cuando voy a inyectar la muestra problema, tengo que inyectar también el mismo volumen, 5 microlitros. Y ahí, si los volúmenes de estándares y de muestra son los mismos, todo es proporcional a la concentración. Y podríamos tener una discusión igual como que estuviéramos hablando de absorción molecular, por ejemplo. Una curva calibrada en función de las concentraciones, ningún problema. Más dudas, consultas, comentarios. ¿Dudas, consultas? Bien, cualquier duda me dice. Entonces, volvamos a la ecuación que yo les decía que es la más importante del curso. Esta, ¿ya? Ahora, quiero que también entiendan la importancia que tiene esta ecuación. O sea, esta ecuación no tiene una importancia descriptiva, tiene una importancia predictiva. ¿Qué significa esto? Que
nadie anda calculando los volúmenes de retención en la realidad. Calcular un volumen de retención no tiene ninguna utilidad. Lo que sí sirve esto, ¿no es cierto?, es que uno podría, conociendo esta ecuación, uno la podría tomar como que fuese una ley. ¿A qué me refiero a una ley? Que uno puede establecer una relación de causa-efecto. Es decir, si por cualquier motivo ustedes cambian las condiciones cromatográficas, por ejemplo, cambian el pH, ¿ok? Si ustedes integran de buena manera lo que hemos visto en la primera parte del curso, por ejemplo, cómo altera el coeficiente de distribución un cambio de pH, ¿no es cierto?, uno podría ya empezar a hacer estas relaciones de causalidad. Por ejemplo, uno podría decir, les pongo un caso, tengo un analito que es un ácido débil, ¿no es cierto?, y ese analito se retiene de forma neutra con mi fase estacionaria. Es decir, en su forma cargada no lo hace. Entonces, si integramos lo que hemos visto en la primera parte del curso, uno podría decir, mira, si yo aumento el pH, relación que hemos hecho en la primera parte del curso, si yo aumento el pH, el ácido se va a empezar a deprotonar, se va a empezar a cargar. El alfa, por lo tanto, va a empezar a aumentar. Y por lo tanto, uno, ¿qué es lo que debiera esperar? Que el coeficiente de distribución baje. Si el coeficiente de distribución baja, va a bajar el volumen de retención y por lo tanto va a bajar el tiempo de retención. Perdón. Y eso uno lo podría predecir cualitativamente. Incluso si uno conoce el pK sub A, uno podría decir, mira, y esto va a empezar a pasar, es decir, el tiempo de retención va a empezar a bajar cercano al pK sub A. Ahí debiera empezar a haber un efecto. Esas conexiones se pueden hacer. ¿Dudas? ¿Dudas, consultas, comentarios? Todo claro, dice Valentín. Bien. Por favor, si tienen dudas me dicen, porque esto pareciera que es algo corto en términos de extensión, pero es complejo, ¿ya? Aquí Liliana pregunta, ¿en caso que disminuya el D, quedaría más en la fase estacionaria? No, Liliana, de hecho es al revés. Si el D disminuye, voy a marcar acá, si el D disminuye, va a disminuir el volumen de retención y va a disminuir el tiempo de retención. ¿Y qué significa que disminuye el tiempo de retención? Quiere decir que el analito eluye antes y por lo tanto se retiene menos. Bueno, ahí te diste cuenta, ¿no es cierto? Pero por si acaso alguien no se dio cuenta, recuerden que el coeficiente de distribución en un reparto sólido-líquido, ¿cómo estaba definido? Era la concentración del analito en el sólido dividido por la concentración del analito en el líquido. Entonces, un analito que tiene un coeficiente de distribución más bajo, quiere decir que se retiene menos en el sólido. Y eso llevado a la cromatografía, quiere decir que tiene menos tiempo de retención. ¿Ok? Ahora, les menciono que esto es muy importante, y bueno, yo quizás estoy siendo muy majadero, pero yo tengo este problema con los libros de química analítica. O sea, los libros de química analítica, incluso los mejores, así como el Harris, el Scoop, pecan de esto. O sea, esta ecuación que yo le estoy mostrando acá, esta, ¿no es cierto?, no la toman casi nada en cuenta. De hecho, en algunos libros ni aparece. Entonces, claro, ven la cromatografía como un proceso meramente físico. No le ven el trasfondo químico que es detrás de la cromatografía. Aquí está el trasfondo químico, aquí, en este simple término. Que como ustedes saben, tienen toda una serie de equilibrios competitivos para poder entenderlo y calcularlo, de hecho. O sea, los libros de química analítica, como dice mi Nicolás, son muy buenos en algunas cosas. O sea, yo no tengo nada que decir de esos libros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con instrumentación. Son excelentes, ¿ya? Cuando describen los instrumentos, los principios físicos, nada que decir. En estadística, la que ustedes ven en Analítica 2, el Harris, sobre todo, yo lo considero muy bueno. De hecho, tienen 3 o 4 capítulos de estadística. Muy bueno. Pero
Pero, ¿qué es lo que peca en esos libros? Que compartimentalizan los contenidos. O sea, una cosa son los instrumentos, otra cosa es la estadística, otra cosa son las teorías cromatográficas de un punto de vista físico, pero la conexión entre eso, que es la química, no la ven, lamentablemente, no la ven. El único libro que yo tengo una mejor opinión respecto a este tema es el Harvey de Química Analítica Moderna. Pero ese libro sí hace conexiones con la química, a pesar que no las hace tan profundas como uno quisiera, pero las hace al menos. Bien. Dudas, consultas, comentarios. Fíjense que hemos estado, y qué bueno que sea así, pegados en esta diapo. Y le repito, qué bueno que sea así, porque esta diapo se ve simple, pero no es simple. ¿Okay? Nosotros vamos a hacer después cálculos de qué pasa si cambio el pH, la polaridad y cómo se alteran los tiempos de retención haciendo cálculos. Pero esos cálculos se hacen para cada tipo de cromatografía. Cada tipo de cromatografía tiene variables de las cuales depende el D, que son distintas, ¿ya? Y aquí le estoy viendo la ecuación general. Bien. Volvamos. Entonces, fíjense, hemos avanzado en qué. Hemos visto qué es el tiempo de retención. Número 1. Hemos visto de qué variables depende el tiempo de retención. Vimos que depende de variables químicas, el D. ¿Ok? Vimos que depende de variables físicas, el flujo. ¿Ok? Bueno, y también de variables físicas de la columna, porque hay un tiempo de retención que no puede ser cero debido a que hay un volumen muerto. Es decir, la columna tiene un volumen compuesto de intersticios y poros que hay que llenar, ¿ya? 3 variables. Ahora, yo también les mencioné a ustedes que las variables de la señal también tienen un ancho. Acá. Acá, perdón. Este ancho, como yo les mencioné en la clase pasada, en la mayoría de las ecuaciones cromatográficas se tienden a calcular el ancho de una señal como el ancho de la triangulación, como muestra esta figura. Es decir, yo triangulo la señal y el ancho que me da el triángulo, o sea, la intersección de la extensión, ¿no es cierto?, de las líneas del triángulo, se le denomina el ancho de la triangulación o W. Ahora, este ancho no es una cosa menor, ¿ya? Tiene 2 consecuencias el ancho, ¿ya? Una consecuencia es una consecuencia práctica. Yo con el ancho de la señal voy a poder calcular los platos teóricos, que se los voy a mostrar a continuación cómo se calcula, pero también hay que entender que mientras más ancha es una señal, más probable es que esta señal se solape a otra. Recordamos que este es un método de separación. Entonces, aquí yo veo una señal, pero un cromatograma tiene varias señales. Entonces, si esta señal es ancha, la probabilidad que se solape con una segunda señal es alta. Y lo que uno espera en cromatografía, ¿no es cierto?, es que ojalá se separen las señales, que es lo mismo que decir que ojalá que sus tiempos de retención sean distantes, pero también que sus anchos sean lo más estrechos posible. ¿Ok? Entonces, optimizar el ancho de la señal cromatográfica, además del tiempo de una señal, ¿no es cierto?, son 2 aspectos que son deseables. Nosotros queremos señales analíticas, picos cromatográficos que tengan tiempos de retención bajos para que el cromatograma sea rápido y además estrechos para que no se solapen entre sí las señales. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es, primero, cómo se conecta el ancho de una señal con los platos teóricos, ¿ya? Denme un segundo. Porque el ancho de una señal depende de los platos teóricos. Veamos. Aquí. Ya. Platos teóricos, o N, ¿ok?
tiene varias, aquí los libros no se han puesto de acuerdo con cómo nombrarle a N. Algunos le llaman platos teóricos, algunos le llaman eficacia, otros le llaman eficiencia, ¿ya? Bueno, entendamos N nosotros como platos teóricos, no sé, una cuestión de gustos personales, ¿no es cierto? Pero es para que hablemos de lo mismo, N. Nosotros vimos en contracorriente que mientras más platos teóricos habían, las señales se separaban mejor. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Y esto es importante, ¿no es cierto? Por cuanto, si yo quiero un cromatograma con señales estrechas, es decir, con anchos pequeños, ¿no es cierto? Yo necesito, por lo tanto, trabajar con la máxima eficacia, con la máximo número de platos teóricos. En base a las ecuaciones de contracorriente, extrapolándolas a las columnas, yo les voy a mostrar el resultado final de esta deducción matemática. No vamos a entrar a deducir esto. Yo he visto algunos libros que deducen las expresiones matemáticas que yo les voy a mostrar, pero son unas deducciones tremendamente complicadas para un humilde químico, ¿no es cierto? Entonces, les voy a mostrar los resultados finales de esto. Como dijimos, la eficacia de una columna, ¿no es cierto?, se define por su número de platos teóricos. Mientras más platos teóricos, más eficaz es la columna en el sentido que obtiene señales más estrechas. Y, perdón, acá, gráficamente, ¿no es cierto?, lo que nosotros podemos ver desde las deducciones matemáticas es que uno puede estimar cuántos platos teóricos tiene la columna, es decir, más o menos cuántas distribuciones ocurrieron a lo largo de la columna mediante estas expresiones matemáticas. Esta es la más útil de todas, ¿ya? Esta que está acá, que me dice que el número de platos teóricos, ¿no es cierto?, se puede calcular como 16 veces el tiempo de retención al cuadrado partido por el ancho de la señal al cuadrado. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven esta expresión matemática, tiene dos propósitos. Un propósito descriptivo, calcular cuántos platos teóricos me dio una señal cromatográfica, es decir, cuántas veces se distribuyó aproximadamente mi analito a lo largo de la columna cromatográfica, propósito descriptivo, ¿no es cierto? Pero también tiene un propósito predictivo. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que la relación entre número de platos y ancho es inversamente proporcional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más platos teóricos tiene una columna, más estrechas son las señales cromatográficas. ¿Ok? Ahora, yo aquí se las voy a dejar hasta ahí. Ya les voy a decir, miren, mientras más platos teóricos tiene una columna, más estrechas son las señales. Luego vamos a ver, en el marco de las teorías posteriores, cómo yo puedo obtener más platos teóricos. ¿Ok? Pero por ahora les dejo ¿Profe? esta expresión para que la analicen. Sí, preguntas, dime. La señal es más estrecha porque al tener más platos se vuelve más específica o selectiva. Mira, te voy a dar mi interpretación aquí porque aquí las teorías cromatográficas todavía tienen algún debate. Yo creo que si uno entiende la cromatografía como una serie de distribuciones entre la fase líquida y la fase sólida, de moles de partículas de analito, ¿ok? Yo creo que mientras más distribuciones tiene a lo largo de la columna, la distribución de las partículas, porque piensa tú que esta señal cromatográfica que está acá, que es gaussiana, ¿no es cierto?, ¿qué te entrega como significado físico? Tiene dos significados físicos, a mi juicio. Uno un significado entre físico y químico, que es qué tanto se retiene las partículas, su tiempo de retención, pero segundo, qué tanto se dispersan las partículas. El hecho que tenga un inicio y un final quiere decir que de los moles de partículas de analito, algunos llegan antes y otros llegan después. No todos llegan al mismo tiempo al detector. ¿Ok? No sé si me explico hasta ahí. Entonces, mientras más ancha una señal, significa que el proceso es más caótico en la columna. ¿A qué me refiero más caótico? Que tiene más dispersión. Es más aleatorio. Entonces, ¿qué creo yo? Mi hipótesis, ¿ya? Que mientras más platos teóricos tiene una columna, homogeneiza el avance de los analitos a lo largo de ella. Y por eso hace que se disperse menos. Esa es como mi interpretación de esto, ¿ya? Que no es una interpretación arbitraria, está basado en una teoría que vamos a ver, que se llama la teoría cinética de ilusión.
que es en el fondo explicar por qué se dispersan las partículas de analito, por qué se dispersan, y eso es lo mismo que decir por qué se ensancha la señal. No sé si me explico del todo. Sí, gracias. Miren, de hecho yo tengo otra analogía, pero pucha, con los tiempos que corren, cada vez me da más miedo decirla, porque ahora como que se están tomando a mal muchas cuestiones. Miren, les voy a explicar otro caso. Déjenme ver. Ya, por favor, no se ofendan con esto. Yo para el próximo año voy a sacar esta cosa que voy a poner acá. Pero como esta cuestión de los estereotipos, como que la gente ya no se toma mal cualquier cosa que implique comparaciones de género, ¿ya? Prometo que esta es la última vez que voy a hacer esto, ¿no es cierto? Confío en que ustedes se van a tomar esto con un fin didáctico, y ahí no lo van a tomar a mal. Miren, yo una vez cuando explicaba esto, antiguamente, ¿no es cierto? Yo trataba de buscar analogías de esto, ¿ya? Y piensen ustedes que la afinidad, ¿no es cierto? La afinidad que tiene un analito por una fase estacionaria, ¿no es cierto? Depende de las interacciones que el analito ejerce sobre esto, ¿ok? Y si uno piensa en afinidades, ¿no es cierto? Uno podría hacer como analogía. Y les pongo un caso, que es un caso que me pasa a mí, y por lo menos los de mi generación lo vemos así. A lo mejor ustedes son distintos. Yo en general he visto que, por ejemplo, cuando uno va a un centro comercial, ¿ok? Por ejemplo, te pongo un caso, cuando yo voy solo a un centro comercial, ¿de qué depende el tiempo que me toma a mí entrar y salir del centro comercial? Imagínense ustedes van a un centro comercial. ¿De qué depende el tiempo que ustedes pasan ahí? Piénsenlo. ¿De qué depende el tiempo? A ver, De respondan. la cantidad de tiendas. Número uno, la cantidad de tiendas, que es lo mismo que decir el largo de la columna. Mientras más grande el centro comercial, hay más tiendas, ¿no es cierto? Que es lo mismo que decir hay más fases estacionarias, ¿no es cierto? ¿Ok? Y por lo tanto, más tiempo va a pasar adentro de él. Esa es una variable, pero no es la única. ¿De qué otro? Juan Sebastián dice, ¿de a qué voy? Bueno, suponte que la única función que vas al centro comercial es a ver si compras algo. ¿De qué depende, además del tamaño del centro comercial, de qué depende el tiempo que pasan, además del tamaño? Steffi dice de lo que me interesa, ¿no es cierto? Bueno, ahora estamos claros de lo que me interesa, o sea, de tu afinidad para con lo que te ofrece el centro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a ti te interesan mucho los deportes, y este es un centro comercial especializado en deportes, va a haber una alta afinidad que vas a tener tú para con las tiendas, ¿no es cierto? Y vas a pasar mucho tiempo ahí. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, el interés tiene que ver con la persona, el analito, y las tiendas, la fase estacionaria, ¿ok? Porque si a mí no me interesan los deportes y voy a un centro comercial que solo tiene tiendas deportivas, voy a pasar mucho menos tiempo en el centro comercial. No sé si me explico. ¿Sí? Ok. Ya, y aquí viene un poco el ejemplo que yo doy, que cada vez me da más miedo decirlo, ¿ya? Por estas sensibilidades que hay hoy en día con temas de género. En mi generación, ¿no es cierto? Si hay una cosa que siempre se daba con alto grado de generalidad, es que generalmente nosotros, los hombres de mi generación, nos carga ir al centro comercial. Lo odiamos. Yo hablo con mis amigos, a nadie le gusta. Es una tortura. ¿Ok? Entonces nosotros entramos y salimos bien rápido. Y vamos a disgusto. Entramos, compramos y nos vamos. Ni siquiera vitrineamos. ¿Ya? Para mí es un estrés. No sé si para usted, los hombres de esta generación, pasa lo mismo. Y al revés. En mi generación, ¿no es cierto? Las mujeres de mi generación pasan horas en el centro comercial. Es enorme, ¿no es cierto? Entonces, claramente, en mi generación hay diferencias de afinidad. ¿Ok?
enorme. De hecho, hay hasta chistes que se hacían en esta época que ahora los censurarían, ¿ya? Ustedes dicen, han cambiado los tiempos. Sí, parece que los hombres de esta generación como que les gusta vitrinear, no sé, cosas por el estilo. De hecho, en mi época ni siquiera existían, digamos, así como productos de belleza masculinos, ahora existen. ¿No? En mi época ni siquiera existían. ¿Ya? Entonces hay una gran diferencia. Ahora, son analitos diferentes. Ustedes tienen un coeficiente de distribución más alto, me refiero a los hombres, ¿no es cierto?, para con las tiendas. No sé si las mujeres han cambiado, ¿eh? Que Nayadet dice que le dan CD a comprar. Se está dando como al revés. Nayadet dice que tiene poca afinidad con las compras. Que a ti te gusta vitrinear y a tu señora no. Ah, no, en mi caso yo al revés, ¿no es cierto? Entonces, ahora, antiguamente entonces uno decía, mira, si tú, hay un experimento en la National Geographic, una vez salió esto hace años, ¿eh? Donde calculaban no solamente los tiempos que pasaban los hombres versus las mujeres en los centros comerciales, sino que calculaban indicadores de estrés. Ya, y todavía me acuerdo de ese estudio que salió en la National Geographic. Le ponían como unos sensores y el estudio era bien simpático porque además que los hombres pasaban como 7 veces menos tiempo en el centro comercial comparado con las mujeres, los hombres llegaban a un grado de estrés que era peligroso. O sea, el estrés era tan grande que incluso era peligroso si es que esa persona tenía enfermedades cardíacas. Era una cuestión entre tragicómica. ¿Ya? Bueno, el asunto está que, ya, suponga que ustedes tienen 2 grupos de personas, ¿no es cierto? Independientemente si son hombres o mujeres, pero 2 grupos de personas. Un grupo de personas que les gusta mucho los centros comerciales, o sea, pasan mucho tiempo ahí, ¿no es cierto? Y un grupo de personas que no les gusta nada. ¿Ok? Respondiendo a la pregunta que me acaban de hacer, ¿no es cierto? Lo que dice esta teoría dice lo siguiente: mientras más tiendas hay, entendamos, cada tienda sería un plato teórico, ¿no es cierto? Mientras más tiendas hay, se van a tender a separar cada vez más los grupos. Por ejemplo, si hay una sola tienda, lo más probable es que la masa de personas que entra y que sale, comparando el grupo que tiene mucha afinidad versus que tiene poca, van a tender a mezclarse mucho. ¿Ya? Sin embargo, mientras más tiendas hay, más se van a separar. ¿Ok? Ahora, supongamos que esas tiendas, por ejemplo, tienen un centro comercial que tiene 500 metros, ¿ok? Pero en esos 500 metros hay 2 tiendas. Y luego tienen otro centro comercial que también tiene 500 metros, o sea, el mismo tamaño, pero en vez de haber 2 tiendas, hay 10 tiendas. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Dice que si tenemos la longitud constante del centro comercial, ¿no es cierto?, mientras más tiendas existan, más resueltas van a salir las separaciones. O sea, van a tender a salir mucho más separados y al mismo tiempo el grupo que tiene mucha afinidad versus el que tiene poca. Eso es como lo que dice la teoría. Va a haber menos dispersión entre miembros de personas del mismo grupo. No sé si me explico. Van a tender a comportarse cada vez más parecidos. En cambio, si hay una sola tienda, quizás alguna persona va a pasar por alto algún producto, otras lo van a tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Entonces va a haber mucha dispersión. Pero si son varias tiendas, la probabilidad de que todos tengan el mismo número de interacciones de los grupos de las personas que les gusta, ¿no es cierto?, esto, van a tender a eludir, a salir casi al mismo tiempo de la tienda. Eso es como lo que dice la teoría, ¿ya? Claro, entonces cuando yo hacía esto en el pasado, ¿no es cierto? Estoy hablando, pues yo hago clases de como 15 años en la U, claro, yo ponía esto, ¿no es cierto?, ahí. Entonces yo decía, mira, las mujeres entran, salen después, los hombres salen antes. Bueno, ahora espero que no me acusen de estereotipo de, no sé, de género, cosas por el estilo. Una diapo antigua, ya lo voy a borrar. Estoy hablando de mi generación, ustedes son distintos. Ustedes son millennials. Dudas, consultas, comentarios. Ahora, insisto, eso es lo que dice la teoría y es lo que yo tiendo a interpretar para tratar de responder la pregunta que me hacían recién, ¿no es cierto?, de este tema de los platos teóricos. Porque cuando nosotros vimos contracorriente, fíjense, ¿qué es lo que veíamos? Lo marco acá. Veíamos que si teníamos un proceso que supongamos dura el mismo tiempo, pero son solamente 10 etapas, ¿no es cierto?, veíamos 2 señales que se solapaban
y estarían muy ensanchadas, estarían distribuidas en el tiempo en un amplio espectro, ¿ok? En cambio, cuando teníamos más tubos, y suponiendo que el proceso dura al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pues bien, obteníamos dos señales más separadas, pero más separadas porque salían menos dispersas en el tiempo. ¿Ok? Entonces ahí se responde un poco, creo, ustedes serán jueces si me entienden, ¿no es cierto? Si nació después de 1993 ya no son millennials. Atentamente un millennial. Bueno. Son ustedes nativos digitales, creo que ya no sé la nomenclatura, pero ustedes son de una generación distinta. ¿Ok? Z. Yo nací en el 77, así que no sé qué diablo soy, pero no soy boomer, como me ha dicho mi hija. ¿Ya? Los boomers son los que nacieron en la Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial o Segunda, creo, no sé. Tan viejo no soy. Bien. La X. Bueno, entonces así se explica esta ecuación. Ahora, hay varias ecuaciones de relación entre eficacia y ancho. Son todas equivalentes, salvo que toman el ancho en distintas alturas o geometrías. Por ejemplo, esta es la misma ecuación, pero que toma el ancho a media altura, este que está acá. ¿Ok? Esta ecuación, la que está acá arriba, toma el ancho de la triangulación, es decir, esta que está acá. Hay otras ecuaciones que calculan lo mismo, pero tomando el ancho de la integración del 99% del área. Ese sería el delta, que abarcaría desde aquí hasta acá. ¿Ok? Si la señal es simétrica, los resultados debieran ser equivalentes. Dudas, consultas, comentarios. El delta es el ancho de integrar la señal. O sea, por ejemplo, aquí si tú quieres integrar toda el área, o más del 99% de esta, tendrías que ir desde aquí hasta aquí. Entonces, obviamente que el delta T, que sería todo este trozo marcado en rojo, es mucho mayor que el W. Pero si la señal es simétrica, te debiera dar el mismo N. ¿Ok? Entonces, con esto uno puede estimar, y con eso termino, estimar más o menos cuántos platos teóricos tuvo el proceso cromatográfico, ¿ya? Ya que uno no ve los platos, los puede estimar con los resultados del cromatograma. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya me pasé 2 minutos. Eso, nos vemos entonces mañana y cuídense. Voy a subirle ahora unos capítulos de cromatografía donde se hablan estos temas. ¿Ya? Que estén bien y cuídense, por favor. Saludos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao.